En este caso voy a hacer una posible resolución de un problema de, según dice el enunciado, dinámica y energía, tomado en un examen final de la materia Introducción a la Física para estudiantes de Ingeniería, creo que también de profesorado, el día 21 de febrero del año 2013. ¿Está bien? Era el problema número 2 y valía 2,5 puntos. Era el problema más importante del examen. Entonces el enunciado decía lo siguiente. Dice, un hombre intenta subir una caja de masa 100 kilogramos por un plano inclinado. El ángulo de inclinación es 30 grados. En donde el rozamiento, el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,6 y el coeficiente de rozamiento estático es 0,8. Perfecto. La fuerza aplicada por el hombre es paralela al plano inclinado. Ok. Primero hago un dibujito de la situación. Acá está el objeto de 100 kilogramos. Este es el plano inclinado con 30 grados de inclinación. El coeficiente de rozamiento estático es 0,8, el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,6. La fuerza aplicada por el sujeto es paralela al plano. Lo primero que hago siempre es establecer el sistema de referencia. Lo dibujo. Eso es establecer el sistema de referencia. Como hacíamos siempre que tenemos un plano inclinado, ponemos uno de los ejes paralelo al plano inclinado. En este caso el eje X está paralelo al plano inclinado y puse el origen, que no va a ser muy relevante para este problema, pero puse el origen en el suelo. Ok. Ya pusimos el sistema de referencia, tenemos una idea de cuál es el problema y ahora vamos a ver qué nos piden. Piden 5 cosas. Bueno, A, dice, ¿qué fuerza deberá realizar el sujeto para comenzar a mover la caja hacia arriba? ¿Ok? Suponemos que estaba quieta y el hombre va a empezar a empujar la caja y en algún momento se va a empezar a mover. Va a ser posible que se mueva. Ok, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, fundamental para los problemas de dinámica, ¿no? Después del sistema de referencia, que están ahí puesto el sistema de referencia en verde, el diagrama de cuerpo libre para ver todas las fuerzas involucradas. En este caso hay 4 fuerzas involucradas. Una que está siempre, el peso. Si estamos en un problema en la cercanía a la superficie terrestre, del peso nos zafamos, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, es igual a la aceleración de la gravedad por la masa. Además está apoyado sobre una superficie, o sea que va a haber una fuerza de contacto, que llamamos normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, ¿está bien? Después va a estar la fuerza aplicada, que en este caso nos dicen que es paralela a la superficie, y además como está quieto, y estamos en una situación estática, va a haber una fuerza de rozamiento estática. Todo eso está dibujado en el diagrama de cuerpo libre. La normal perpendicular a la superficie, la fuerza F aplicada, que no sabemos quién la aplica. Sabemos que la aplica a una persona, pero no sabemos si es una soga o lo que sea. O sea, no se sabe. Esta F que es paralela al plano. La fuerza de rozamiento estática que se opone al movimiento. ¿Está bien? Se opone al movimiento, o sea que se opone a la fuerza F. Y está la fuerza peso, que es la única fuerza que no es colineal con ninguno de los ejes. ¿Qué quiero decir esto? La normal coincidía con el eje Y de nuestra elección, la fuerza F con el eje X, la fuerza de rozamiento estática con el eje X pero hacia la parte negativa de las X, y la fuerza peso no, la fuerza peso tiene un poquito en el eje Y y un poquito en el eje X. O sea que tenemos componentes. Ok, ya sabemos que la parte más complicada en este problema va a estar en el eje X, pero empecemos por analizar el eje Y, que nos va a servir para esta parte del problema y para todo lo que viene después. En el eje Y tengo solamente la fuerza normal y la componente Y de la fuerza peso. ¿Está bien? Normal más la componente Y de la fuerza peso. Y el objeto en el eje Y no tiene aceleración. Ni siquiera tiene velocidad en el eje Y. O sea que, por la segunda ley de Newton, que nos dicen que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, la suma de estas dos fuerzas tiene que ser igual a 0 porque la aceleración es 0. La normal no sé cuánto vale, pero la componente Y del peso sí sabemos cuánto vale. Es como si este ángulo es 30 grados, sabemos que esto es 30 grados. Entonces, la componente Y de la fuerza peso es el peso por el coseno de 30 grados. El peso es masa por aceleración de la gravedad. Nosotros tomamos como la aceleración de la gravedad
10 metros sobre segundos al cuadrado apuntando hacia abajo. O sea que en este caso es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 100 kilogramos por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0,866 por 100 por 10 es 866. Y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Está bien? O sea que la componente I del peso era menos 866 newtons. Por lo tanto, la normal es 866 newtons. Y ahora vamos a lo más complicado de este problema, que era analizar el eje X, ¿no? Porque en el eje X yo tengo tres fuerzas, digamos. La fuerza F, que apunta en el sentido positivo de las X, y la componente X del peso, y la fuerza de rozamiento estática, que apuntan en el sentido negativo de las X. La componente X del peso es constante. Es el peso multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Ahora bien, la fuerza de rozamiento estática, nosotros sabemos que puede tomar valores en módulo que va desde 0 hasta un valor máximo. ¿Está bien? Entonces, esa fuerza de rozamiento estática va a valer lo que tenga que valer para que el objeto no se mueva. Es decir, si F vale algo, esa fuerza de rozamiento estática va a valer lo que tenga que valer para que el objeto no se mueva. Ahora bien, cuanto mayor sea la fuerza F, que va en el sentido positivo de las X, mayor en módulo va a ser la fuerza de rozamiento estática en el sentido negativo de las X. Ahora bien, cuanto mayor sea F, mayor va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento estática. Pero la fuerza de rozamiento estática no puede crecer indefinidamente. Puede crecer hasta cierto valor que llamamos fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, en la situación crítica, que es la que vamos a analizar, la fuerza de rozamiento estática toma un valor que se llama fuerza de rozamiento estática, y acá lo escribo, máxima. ¿Está bien? En la situación crítica, en donde la suma de estas tres cosas sea 0, la fuerza de rozamiento estática va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Por qué quiero que esto sea 0? Porque dije que era la fuerza a partir de la cual la caja, ¿era una caja? O bueno, la masa esta se puede empezar a mover. ¿Está bien? A partir de ese valor de F, para el cual la fuerza de rozamiento estática es la fuerza de rozamiento estática máxima, se podría empezar a mover esta masa. ¿Está bien? Entonces, en esta situación, que llamé situación límite, las componentes de las fuerzas, o las fuerzas en el eje X son las siguientes. El peso en X, la fuerza de rozamiento estática máxima y la fuerza F que estoy buscando para esa situación límite. Ok, la componente X del peso es el peso por el seno del ángulo, o sea, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 100 kilogramos, en este caso por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5, 0,5 por 1000 es 500, o sea que esto es menos 500 newtons. Ok. La fuerza de rozamiento estática máxima, el módulo, era igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático, y el signo venía dado por el problema. La fuerza de rozamiento estática vale lo que tenga que valer para que el objeto no se mueva, así que en este caso la fuerza de rozamiento estática tiene que tener sentido negativo y es menos 0,8 por 866 newtons. Coeficiente de rozamiento estático por lo normal y el signo es negativo. Y la fuerza F es lo que queremos calcular. Entonces tenemos menos 500 newtons menos 692,8 newtons más F igual a 0. Esto sumado con esto, con su signo negativo, pasa por el otro lado positivo y me da que la fuerza a partir de la cual el objeto se puede empezar a mover hacia arriba es 1192,8 newtons. A partir de eso se podría empezar a mover para arriba. No analizamos lo que pasa después. Nosotros decimos, bueno, si se aplica esta fuerza, se podría empezar a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque tendría que la aceleración, la suma de esas tres fuerzas es 0, ¿no? Si yo le doy una velocidad inicial, se podría empezar. Por supuesto que en cuanto empezase a moverse,
tendría que plantear todo de nuevo porque empezaría una situación dinámica, que es justamente lo que nos pide el problema B. Pero, el ítem B. Pero antes de pasar al ítem B, quiero que recordemos esto. Que habíamos calculado que la fuerza de rozamiento estática máxima nos dio 692,8 newtons. ¿Está bien? El módulo, por supuesto, en este caso negativo. Pero la fuerza de rozamiento estática máxima en módulo es 692,8 newtons. Lo recordamos para unas cosas que después pide el problema. Ok, pasemos al ítem B. El ítem B dice, suponiendo que una vez que la caja comienza a moverse, el hombre sigue aplicando la misma fuerza, ¿con qué aceleración sube la caja? Es lo que dije recién, ¿no? Pero supongamos que esta fuerza se mantiene constante hacia el eje, hacia el sentido positivo del eje X, y el objeto ahora se está moviendo. Si el objeto se está moviendo hacia arriba y la fuerza aplicada es 1192,8 newtons, hay que hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre porque la situación es nueva. Ahora no hay más fuerza de rozamiento estática, hay fuerza de rozamiento dinámica. ¿Cuál es la nueva situación? Peso sigue estando, normal sigue estando, pero ahora la fuerza aplicada no es cualquier cosa, sino que es 1192,8 newtons y la fuerza de rozamiento ahora es dinámica. ¿Está bien? Digámonos que en el eje Y no cambia nada. Tenemos el peso en Y y la normal, exactamente igual que antes. O sea que todo lo que hicimos antes del eje Y sigue valiendo. Lo que cambia es lo que está pasando en el eje X. Una pausa para pensarlo. Entonces, lo que pasa en el eje X es lo siguiente. Tengo el peso en X, o sea, la componente X del peso, la fuerza de rozamiento dinámica y 1192,8 newtons. Todo eso sumado, que son todas las fuerzas que hay en el eje X, tiene que ser igual, por la segunda ley de Newton, a la masa multiplicado por la aceleración en el eje X. Ok. ¿Cuánto vale la componente X del peso? Ya lo había dicho antes. Vale el peso por el seno de 30 grados. O sea, menos 1000 newtons por 0,5 es menos 500 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica? El módulo vale el coeficiente de rozamiento dinámico, que es 0,6, multiplicado por lo normal, que es 866 newtons. 0,6 por 866 es 519,6 newtons. Y el signo es opuesto a la velocidad. Si el objeto va hacia el sentido positivo del eje X, la fuerza de rozamiento dinámica tiene que ir en el sentido negativo, por lo tanto es menos 519,6 newtons. Y después tenían 1192,8 newtons, que era la fuerza aplicada, y eso es igual a la masa por la aceleración. Bueno, hago esta suma, esto me da menos 1019,6 más 1192,8 dividido 100, dividido 100 kilogramos, es 1,732 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que si la persona esta que estaba empujando sigue aplicando una fuerza de 1192,8 newtons cuando empieza a moverse el objeto, la aceleración con la que sube ese objeto va a ser de 1,732 metros sobre segundos al cuadrado. Punto C. Punto C importantísimo. Prácticamente no hay que hacer cuentas y es la parte donde se ve si se sabe energía o no. Dice, el hombre transportó la caja 2 metros hacia arriba sobre el plano y se detuvo. Recordemos esto, la caja estaba quieta. La caja estaba quieta. No se está suponiendo nada de fuerza, que la fuerza ahora es 1192,8 newton, nada. Se está diciendo, bueno, la caja estaba quieta, el hombre aplicó una fuerza, eso sí, paralela al plano, la fuerza era paralela al plano, la aplicó y la transportó 2 metros sobre el plano y se detuvo allí. Hallar la diferencia de energía mecánica, la diferencia de energía potencial y cinética de la caja entre el instante que arrancó
y el instante que se detuvo la caja. Eso nos pide nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la energía? Vamos a empezar por lo más fácil. La caja estaba quieta, se la empujó, hasta recorrer 2 metros sobre el plano inclinado, ¿no? 2 metros sobre el plano inclinado. No sabemos dónde empezó, no sabemos dónde terminó. Lo que sí sabemos es que la distancia desde que empezó hasta que terminó, medida sobre el plano inclinado, es 2 metros. Y ahora les voy a decir por qué hice este dibujo. Bien, ¿cuál era la energía cinética inicial? 0, estaba quieta. ¿Cuál era la energía cinética final? 0. Me dicen que estaba quieta también. O sea que vamos a empezar por lo más fácil. Energía cinética inicial, 0. Energía cinética final, 0. Diferencia de energía cinética, 0. Ok, después me olvidé que pide más. Diferencia de energía potencial, cinética y mecánica. Ok. ¿Hay energía potencial elástica en algún lado? No. O sea que no hay energía potencial elástica por ningún lado. Y la energía cinética inicial es 0 siempre. O sea que no me interesa la energía cinética. Va, me interesa pero es 0. No hay energía potencial elástica. O sea que todo va a depender de la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria inicial y energía potencial gravitatoria final. La energía potencial gravitatoria inicial es la altura que yo tengo en el primer punto. Que no la conozco. No la conozco. Yo sé que es la energía potencial gravitatoria. Se calculaba. Nosotros poníamos siempre el 0 de energía potencial gravitatoria en el piso. Y decíamos, bueno, la energía potencial gravitatoria es la altura por la masa por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la energía potencial gravitatoria inicial en este punto es 10 metros sobre segundos al cuadrado por los 100 kilogramos por la altura inicial, que no sé cuánto es. ¿Está bien? Y la energía potencial gravitatoria final es cuando estoy en este punto B. Entonces, por eso hice este dibujito acá, digo. Si yo recorrí 2 metros sobre el plano inclinado, significa que aumenté 1 metro de altura, ¿no? Porque fíjense que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? El seno de 30 grados, ¿recuerdan? SOH. So era opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es 2 metros, el opuesto es h. O sea que el seno de 30 grados es opuesto, que es h, dividir hipotenusa, que es 2 metros. O sea que esta altura h es 1 metro, ¿no? Seno de 30 grados es 0,5 por 2 metros me da 1 metro. ¿Está? Entonces, esta altura final que tengo en el punto B es la altura que tenía inicialmente más 1 metro. O sea que la energía potencial gravitatoria final es 10 metros sobre segundos al cuadrado por 100 kilogramos por HI más 1 metro. ¿Está bien? Si hago la distributiva, esto por HI me da exactamente la energía potencial gravitatoria inicial. ¿Está bien? Entonces cuando hago la diferencia de energía potencial gravitatoria, que es energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial, me queda solamente 10 metros sobre segundos al cuadrado por 100 kilogramos por 1 metro. O sea, 1000 newtons por 1 metro. Y eso es 1000 joules. ¿Está claro? Entonces, la diferencia de energía potencial gravitatoria es 1000 joules. Y después me dicen, ¿y cuánto vale la diferencia de energía? Y bueno, como únicamente hubo variación de la energía potencial gravitatoria, porque recordemos, la energía cinética era 0, tanto inicial como final. La energía potencial elástica es 0, tanto inicial como final. La energía inicial era puramente potencial elástica y la energía final era puramente potencial, perdón, la energía inicial era puramente energía potencial gravitatoria y la energía final era puramente energía potencial gravitatoria también. Entonces, la diferencia de energía potencial gravitatoria es, en este caso, la diferencia de energía. O sea que la diferencia de energía fue 1000 joules. Está bien, ¿no? Porque estaba quieto y terminó quieto. Y estaba en una posición y terminó más arriba, o sea que aumentó su energía. ¿En cuánto aumentó su energía? En 1000 joules. Perfecto. Y acá viene lo donde hubo
bastantes problemas con este ejercicio. Dice, hallar el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Hallar el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Y le da una cosa que yo les dije antes. Dice, note que en este caso, a diferencia del punto B, la fuerza no es constante. O sea, nosotros no sabemos cuánto, para que el objeto empiece estando en reposo en el punto A y termine estando en reposo en el punto B, no sabemos qué valor tuvo la fuerza F aplicada. No es como en el punto B que nos decía, bueno, suponga que esto es 1192. Estamos en otra situación. Hay una fuerza que se aplicó paralela al plano, que hizo que el objeto pasara de estar en reposo en el punto B a estar en reposo que pasara de estar en reposo en el punto A a estar en reposo en el punto B. No sabemos cuánto fue valiendo esa fuerza. Eso es importante. Entonces, acá se lo recalca. Dice, notar que en este caso, a diferencia del punto B, la fuerza no es constante, ya que la caja al final se detuvo. Bien. Entonces dice, hallar el trabajo realizado por la fuerza aplicada, el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza de rozamiento y justificar adecuadamente. Ok. Trabajo de la fuerza peso es lo más sencillo. Lo puedo pensar de dos maneras. Puedo decir, bueno, la fuerza peso apunta hacia abajo y el desplazamiento en este caso fue hacia arriba. ¿Cuánto me desplacé hacia arriba? Y bueno, ya lo sabemos, 1 metro. ¿Está bien? Entonces digo, hago el peso por el desplazamiento, ¿no? Y me va a dar el trabajo de la fuerza peso, que es la fuerza peso menos 1000 newtons por 1 metro me da el trabajo de la fuerza peso menos 1000 joules. Otra manera es decir, bueno, pará, yo me estoy desplazando por el plano inclinado. Y por el plano inclinado me desplacé 2 metros. 2 metros hacia el sentido positivo de las X. ¿Cuánto valía la componente X del peso? Y la componente X del peso valía menos 500 newtons. Menos 500 newtons por 2 metros, menos 1000 joules. De cualquiera de las dos maneras que los piensen, el trabajo de la fuerza peso es menos 1000 joules. Ya está. Segunda cosa. Sabemos que si nos estamos moviendo hacia arriba, la fuerza de rozamiento dinámica va a ser hacia abajo y es constante. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica la calculamos y valía menos 519,6 newtons. La hemos calculado acá. Lo puse en azul para que se vea mejor. Entonces, era en el sentido positivo de las X, menos 519,6 newtons. El desplazamiento fue 2 metros positivos. O sea que el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica es menos 519,6 newtons por 2 metros, o sea, menos 1039,2 joules. ¿Está bien? Y ahora viene la parte conceptualmente más complicada tal vez de todo el problema. ¿Está bien? Porque nos pide calcular el trabajo de la fuerza F. Calcular el trabajo de la fuerza F. Y yo no conozco cuánto valía la fuerza F. Pero conozco el teorema de la conservación de la energía, que nos dice que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cuántas fuerzas no conservativas hay en este problema? Hay 3. Está la fuerza normal, la fuerza de rozamiento dinámica y la fuerza que aplicó el sujeto. La normal, la fuerza de rozamiento dinámica y la fuerza F. Ok, la normal no hace trabajo. Perfecto. Así que de la fuerza normal no me preocupo porque no hace trabajo. La variación de la energía es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Tengo 2 fuerzas no conservativas que hacen trabajo. Y conozco además la variación de la energía. La variación de la energía es 1000 joules. O sea que 1000 joules tiene que ser igual al trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica más el trabajo de la fuerza F. Porque la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de todas las fuerzas no conservativas. En este caso las fuerzas no conservativas, en el eje X estamos analizando, la suma de las 2 fuerzas no conservativas es el trabajo de la fuerza no conservativa rozamiento dinámico y el trabajo de la fuerza no conservativa F, que es lo que estamos buscando y no sabemos cuánto vale. Ya está. Delta E, 1000 joules.
trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico, menos 1039,2. Esto que está restando pasa para allá sumando y me da que el trabajo de la fuerza F es 2039,2 joules. ¿Está bien? Esto era lo conceptualmente más fuerte de todo el problema. Lo que había que ser menos cuentas que nada, y era probablemente lo que más valía de este problema, ¿no? Porque era donde había que aplicar el teorema de conservación, que era el tema más importante de toda la materia. Bueno, entonces estos dos que eran lo más cortito eran lo más fuerte. Bueno, y todavía pide algo más, que dice E, A, B, C, D, E. Okay. Acá no lo recuadré. Es muy cortito lo que y bastante sencillo. Dice, si al final el hombre suelta la caja, ¿no? O sea, llegó hasta acá, lo dejó en reposo y la suelta la caja. Llegó hasta el punto de arriba, el punto este que yo marqué como B, lo deja ahí en reposo y retira la fuerza. Ok. Entonces, si al final, ¿qué dice? Si al final el hombre suelta la caja, ¿puede saber si la misma se queda quieta sobre el plano o comienza a bajar? Yo hice un diagrama de cuerpo libre, no hacía falta, o sea, se podía responder en 2 renglones esto, pero no importa. Hago el diagrama de cuerpo libre para que sea mejor. La situación es la siguiente. Yo suelto esto, entonces me queda, como siempre, la normal, que ni siquiera la escribí acá. La normal, el peso con sus componentes, componente X y componente Y, y además va a estar la fuerza de rozamiento estática que ahora se va a oponer al movimiento. Como siempre, la fuerza de rozamiento estática se opone al movimiento. La única fuerza que está en el eje X es la componente X del peso, entonces la fuerza de rozamiento estática se tiene que oponer a esa componente X del peso. ¿Está bien? Entonces el diagrama de cuerpo libre completo queda así. Ahora bien, ¿la fuerza de rozamiento estática es suficiente para oponerse a la componente X del peso y que la situación quede estática? Veamos. Nosotros hemos calculado que la fuerza de rozamiento estática máxima, el módulo es 692,8 newtons. Era normal, el módulo era normal, por 0,8. Y eso nos daba 692,8 newtons. Creo que lo escribí por acá. La fuerza de rozamiento estática, que se pone el módulo en general, la fuerza de rozamiento estática máxima vale 692,8 newtons. Ok. O sea que lo máximo que puede tomar la fuerza de rozamiento estática es 692,8 newtons. Puede variar entre 0 y 692,8 newtons. Ok. ¿Y la componente X del peso cuánto valía? Y la componente X del peso valía menos 500 newtons. O sea que tengo menos 500 newtons para acá y una fuerza de rozamiento estática que puede valer cualquier cosa entre 0 y 692,8 newtons. O sea que la fuerza de rozamiento estática es lo suficientemente intensa, o puede llegar a ser lo suficientemente intensa, como para equilibrar a la componente X del peso. Por lo tanto, el objeto, si se lo deja en reposo sobre este plano inclinado, no se va a mover. La fuerza de rozamiento estática va a compensar a la componente X del peso y el objeto se va a quedar en reposo. Este era todo el problema.